Dios los bendiga en esta preciosa tarde, hermanos, que Dios nos ha bendecido, hermanos, y en esta tarde su hermano Roberto Mendoza con mi amada esposa Victoria García, hermanos, mandándoles saludos por donde sea que ustedes estén, hermanos, y en esta tarde, hermanos, queremos meditar en la palabra, hermanos, queremos meditar, hermano, ya que muchas veces, hermano, en la iglesia, hermanos, no reflexionamos, no meditamos la palabra que se da, hermanos. Muchas veces a lo mejor en la escuela dominical la gente anda para arriba y para adentro, para afuera, para los baños y nunca toman nunca reflexionan en lo que se está enseñando, hermano. Incluso en las predicaciones, hermano, hay veces que no ponen atención en las predicaciones, hermano, o puede ser que a lo mejor la predicación se haga en una predicación se predique como 3, 4 predicaciones y se pierde el sentido, hermano, y no se medita, no se reflexiona la palabra en la manera que debemos nosotros, hermanos, reflexionar en la palabra y ponerla en obra, hermanos, para que Dios nos siga haciendo crecer en su palabra. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Si Dios nos permite, hermanos, estaremos aquí todos los jueves meditando en la palabra de Dios. Y fíjense, hermano, la palabra meditar en el hebreo es Hagá. Y esta palabra hebrea, Hagá, significa pensar, reflexionar, pronunciar, hablar y meditar. Es lo que esta palabra meditar, Hagá en hebreo significa, hermanos. Entonces, y eso es lo que queremos hacer. Queremos reflexionar en la palabra, hermanos, para que podamos sentarnos y ponerle atención, hermano, a lo que la palabra nos está hablando, hermano. Y esto es lo que queremos hacer, hermano. Si no nos permite, hermano. Y quisiéramos, hermanos, en esta tarde, hermanos, empezar con un texto, hermanos, que pienso yo, hermanos, que se ha perdido mucho en las iglesias, hermano. Y vamos a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y quisiera que mi esposa me ayudara a leer este texto, hermanos, para darle inicio. Segunda carta de Timoteo, y vamos a darle inicio a este texto, pero mi esposa Victoria, hermano, está aquí con nosotros. No sé qué le quiere hacer unas palabras, Victoria. Primeramente Dios les bendiga, doy muchas gracias a Dios por estar pues compartiendo esta tarde esta pequeña palabra, ¿verdad? Que pues su palabra dice, hermanos, en Efesios 5:16 que aprovechemos bien el tiempo porque Amén. los días son malos, ¿verdad? Entonces es bueno aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y es mucho mejor aprovechar este tiempo compartiendo la palabra por este medio, ¿verdad? Del teléfono, ya que en todas partes lo podemos hacer, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en muchos lugares lo podemos hacer, ¿verdad? Pero se nos exhorta que aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, este pequeño, corto tiempo que Dios nos preste, pues esperamos, ¿verdad?, ser de bendición para poder así aprender todos juntos, ¿verdad? Amén. Así es. Y pues, bueno, reciban un saludo de mi parte, hermana Victoria, de aquí de Matamoros, Tamaulipas. Y pues aquí estamos compartiendo la palabra del Señor en esta tarde desde nuestra casa. Amén. Y el tema es exhortación a predicar la palabra de Dios, hermano. Y así es. Vamos a comenzar la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Hermana Victoria, ¿me podrá ayudar? ¿Cuál dices? Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 4. Capítulo 4, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice Amén. así, en el nombre de Jesús, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Con sus propios deseos. Así es. Y hermano, lo que queremos meditar en esta tarde, en esta noche, hermanos, es solamente lo que dice Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que insiste a tiempo y afuera de tiempo, regular, reprende, exhortar con toda paciencia y doctrina. Aquí es lo que nosotros nos queremos enfocar, meditar, hermano, afuera y adentro de tiempo, hermanos. Amén. Sabemos, hermano, que la palabra de Dios no solamente es predicar, sino tenemos que vivirla, tenemos que aplicarla a nuestra vida, hermanos. Así es. Entonces, pero en esta tarde solamente nos vamos a enfocar en predicar la palabra adentro y afuera de tiempo, hermanos. Y tenemos unos ejemplos que queremos analizar con ustedes. Pero fíjense, hermano, lo que dice aquí. El versículo 1 dice, ¿qué dice, Victoria? ¿Te encarezco? Te encarezco o te encargo, dice, Ok. delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación Amén. y en su reino. Amén. Fíjense lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, hermano. Sabemos que Timoteo, hermano, en la primera carta sabemos que Timoteo estaba enfermo, ¿verdad? Andaba enfermo del estómago. Sabemos que los hermanos de la iglesia lo menospreciaban porque era joven. Y también sabemos en la primera carta de Timoteo que él estaba pasando por momentos difíciles por medio de las falsas doctrinas y los falsos maestros, hermanos. Entonces, aquí Pablo le encarga, sabiendo que Timoteo estaba pasando por estas cosas, le encarga, hermanos. Y fíjese, no le dice a Timoteo, él no le dice a Timoteo, si crees que puedes, Timoteo. No le dice eso, hermano. No le dice, o no le dice tampoco, me puedes hacer el favor. Tampoco le dice eso, sino le dice, te encargo, sino fue un juramento, hermanos, que Timoteo le dio, que Pablo le dio a Timoteo, hermanos. ¿Sí? Te encargo, te mando, que tienes que hacer esto, lo que te voy a decir. Y delante de Dios. Y puso a Jesucristo como testigo, hermano. No puso, mire, él no hizo esto en frente de un notario. No hizo esto, Pablo no le dijo a Timoteo, fírmame aquí si estás de acuerdo. No le dijo nada de eso, hermano, sino puso al Señor Jesucristo como testigo. Como testigo, así es. Testigo, hermanos. Y eso no solamente es para Timoteo, es para todos nosotros, hermanos. Para los hermanos que evangelizan, los hermanos que predican, hermano, que enseñan la palabra de Dios, que dan consejos. Tenemos que hablar con la palabra, hermanos, porque va a haber tiempo que no le va a gustar a la gente, hermanos. Y fíjense lo que dice, insiste a tiempo es cuando es conveniente. Cuando, por ejemplo, insiste a tiempo quiere decir cuando nadie se va a enojar. Por ejemplo, si la predicación es el amor de Dios, nadie se va a enojar, hermanos. Si la predicación es de la gracia de Dios, nadie se va a molestar. Si la palabra que se predica es de irnos al cielo, nadie se va a enojar, hermanos. Eso es que predique así, insiste a tiempo. Pero también no nada más eso, le dice que predique afuera de tiempo, hermanos. Le dice, afuera de tiempo es cuando no es conveniente. Eso es afuera de tiempo, hermanos, cuando no, cuando la gente se va a enojar, la gente se va a molestar. Eso es, hermana, afuera de tiempo. Y hay varias maneras que se explica afuera de tiempo, pero nosotros vamos a hablar de dos maneras afuera de tiempo, hermanos. Y esto es lo que vamos a hablar sobre predicar la palabra de Dios afuera y adentro de tiempo. Y queremos meditar en esto, hermanos.
queremos meditar en esto, hermanos, y predicar afuera y adentro del tiempo, hermanos. Y antes que nos metamos a los textos, quisiéramos hacer una oración, y mi esposa que nos lleve en oración para seguir para adelante, hermanos. Amén, así es. Esto solamente fue una introducción de lo que se va a estar hablando, un poco, ¿verdad?, de estos versículos que vamos a estar compartiendo con Así ustedes, es. de predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Amén. No, con este versículo comenzamos de 2 de Timoteo capítulo 4. Bueno, vamos a estar así orando para que sea el Señor abriendo el corazón y la mente, ¿verdad?, de cada uno de nosotros los que estamos escuchando la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, Señor le damos gracias, Jesucristo, Padre, por gracias, esta oportunidad, Padre, porque eres Señor, que bueno y tenemos, Señor maravilloso, Jesucristo, Señor. de Te poder pedimos, compartir Padre, esta que nos palabra, bendigas Señor en esta Jesús, tarde, Padre. con primeramente, Bendíganos, Señor, con Señor nosotros, Jesucristo, con nuestra a familia, el nosotros uno al mismos, otro, Señor, Señor así es, Jesús, Padre pero Santo. también compartirla, Señor Bendíganos a Jesús, compartir esta por medio, palabra, Señor, de este Jesucristo, medio, porque Señor eres Jesús, bueno tú, ya que Señor su palabra Jesucristo, nos dice, que Señor, abra que nuestra mente, en Señor. Efesios Así 5:16, es, que mi aprovechemos Señor. bien Aprovechemos el tiempo, Señor bien el Jesús. Y tiempo, eso es lo que Señor estamos Jesucristo, haciendo, y es lo que Señor, estamos haciendo, aprovechando mi este Señor tiempo, Jesús. Señor, Así es, compartiendo Padre su palabra, Santo. Señor. Con Quizás esta puede llegar a palabra alguien, preciosa, Señor, que lo que llegue a necesite. alguien esta palabra, Que Señor puede llegar Jesucristo. a alguien, Señor, que Así esté es, mi necesitando Señor Jesús, esta la palabra, necesidad Señor. que tenemos, Es por Señor. eso, Señor, le pedimos que sea Te lo usted pedimos, obrando mi en esta Señor tarde, Jesucristo, Señor que Jesús, obres en en nuestras este vidas, Padre pequeño Santo. mensaje, en Y este que pequeño nosotros estudio que podamos poner tenemos esta palabra en en práctica, esta Señor hora, Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos, hermanos, a ver dos maneras cómo se predica la palabra afuera de tiempo. Y como les dije, no vamos a hablar sobre insiste de tiempo, que es adentro de tiempo, porque ahí no hay problema, hermanos. Los hermanos no se molestan cuando hablamos del amor de Dios. Entonces, lo que queremos hablar es afuera del tiempo, donde los hermanos se molestan, hermano. Cuando la congregación se molesta en la predicación, ya sea que se habla del pecado, o si se habla de la santidad, o si se habla del temor de Dios, o si se habla que tenemos que dejar las cosas del mundo, si se habla que tenemos que sujetarnos a Dios, ahí es cuando la gente se incomoda, hermanos. Entonces de esto vamos a hablar un poquito y mirar unos ejemplos, hermanos. Y quisiéramos que nos fuéramos a la primera manera en Hechos 16, capítulo 16, el libro de Hechos 16, y vamos a comenzar del 22, pero antes que comience mi esposa, hermanos, a leerlo, en el capítulo 16, hermano, para no leer todo el texto, hermanos, y muchos ya lo saben, hermano, y lo deben de saber, hermanos, porque debemos leer las escrituras, entonces debemos de saber. En el capítulo 16, hermanos, nos dice la palabra que Pablo iba a un culto de oración cuando se le atravesó una mujer que tiene un espíritu maligno de división, hermanos. Y Pablo lo reprendió, hermanos. Y por medio de reprender ese espíritu, él pasó por mucho sufrimiento, hermanos. Y aquí es donde vamos a empezar a leer en el 22. Sí, así es. Vamos a estar dándole lectura. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Vamos a pararnos aquí. Sí. Explíquenos, hermana Victoria, todo lo que pasó Pablo, hermana. Explíquenos lo que pasó él, hermano. Bueno, pues así como nos explica aquí nuestro hermano, pues es Pablo, ¿verdad? Y Silas estaban pasando por un momento muy difícil, ya que pues ellos habían reprendido y sacado ese
ese espíritu de adivinación de esta mujer, la cual dice que daba muchas ganancias a sus amos, ¿verdad? Porque ellos la usaban para que ella estuviera adivinándole a la gente y la gente pagaba para que les estuviera adivinando, ¿verdad? Lo que quizás ellos preguntaban. Pero pues se topó, hermanos, con los siervos de Dios. Se topó, ¿verdad? Con los siervos de Dios. Y dice que este espíritu pues los molestaba, ¿verdad? Dice que este espíritu decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dice, quienes anuncian el camino de la salvación. Amén. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Ese espíritu, hasta que se molestó el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo, dice, que salgas de ella, y en aquella misma hora salió. Entonces, imagínense esos dueños de esta mujer, ¿verdad? Tenían ganancia de ella, pues se molestaron bastante, ¿verdad? Entonces dice que pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Ahora. Y pues ahí viene lo bueno para Pablo y para Silas, ¿verdad? Ahí viene lo bueno para los siervos de Dios, porque, hermanos, muchas veces creemos nosotros que el evangelio nomás es puro amor, que la gente nos va a querer, que la gente nos va a amar, pero no es así, hermanos. Muchas veces va a haber rechazo, va a haber odio, va a haber rencor, va a haber muchas cosas envidia. Así es, contra los siervos de Dios que están, ¿verdad?, trabajando para el Señor Jesucristo. Ellos solamente por reprender, por sacar ese espíritu malo de adivinación, los azotaron, ¿verdad?, los metieron en la cárcel. Pero dice aquí, amor, fíjate lo que dice el 22. Los magistrales, ¿qué dice? El 22, ¿qué dice? Se agolpó contra ellos, dice, los magistrados. Ajá, ¿qué hicieron? Les rompieron las ropas. Le rompieron la ropa, fíjese, hermano. Sí, ¿y luego qué más le hicieron? Dice que le rompieron las ropas y dice que ordenaron que los azotaran con varas. Varas, hermano. En ese tiempo la gente, los ministradores traían unas varas, hermanos. Y esas varas eran las que las doblabas y no se rompían. Y con eso azotaban a la gente. Y aquí a Pablo lo azotaron. Sí. Y luego dice... ¿qué dice el 23? Dice el 23 que después de haberlos azotado mucho. Fíjese, mucho, no poquito, yo creo mucho. Hasta el cansancio, hasta que la persona se cansó, que ya no les pudo pegar, hermano. Sí, así es. Y no nada más eso, no traían ropa. Sí, es cierto, les habían rompido sus ropas. Dice aquí, dice que los después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Y le dijeron al carcelero que los encerrara con bastante seguridad. Amén. ¿Y el 24? Dice, el cual recibió este mandato, dice, y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mira, una opinión sobre esto. ¿Qué dice? ¿Y les qué? ¿Aseguró qué? Y les aseguró en los pies. Los pies en el cepo. Miren, hermanos, en la prisión, hermano, hoy en día, cuando las prisiones oficiales transportan los prisioneros, lo que ellos hacen, que les ponen una cadena en las manos y los amarran en una cadena en el estómago. La cintura. Y luego en los pies sí. les ponen como unas cosas para que les agarra los pies. Entonces, unas esposas, hermano, pero esposas gruesas. Imagínense, hermano, que cuando uno tiene el pantalón y el calcetín, esas esposas que están en los pies duelen, hermano. No puedes ni mover los pies ni caminar porque te duelen. Ahora, imagínense, Pablo estaba descalzo, le quitaron la ropa y le pusieron como un tipo de esposas en sus pies. Hermano, eso sí es un dolor, hermano. Entonces ya podemos ver lo que está subiendo el apóstol Pablo. Así es, dice que les aseguraron los pies en el cepo, pero Ajá. No solamente eso, dice que los metieron en un calabozo, así de es. más adentro. Más adentro, hermano, como un pozo para adentro los metieron, sí. Hermano. Yo pienso que en ese pozo no había luz. Creo como que era ahorita. Algo de máxima seguridad, sí. ¿verdad? Como, pues sí, algo de máxima seguridad para ellos en aquel tiempo, pues ese era un calabozo, ¿verdad?
Dice en el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínate nada más, hermano, cómo estaban pasando ellos por esta circunstancia. Hermano, golpeados, sin ropa, amarrados de los pies y meterlos en un calabozo de más adentro. Pero dice que ahí ellos en medio de todo eso estaban cantando himnos a Dios, y dice que los presos los escuchaban. Los escuchaban, hermanos. Y luego el 26 dice que, ¿qué dice? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Terremoto, hermano. Imagínense usted estar en una prisión, en un terremoto. Si ahorita, hermanos, en un terremoto la gente anda corriendo en pánico. Sí. Anda buscando su familia. Anda mortificada, asustada, hermano, con miedo, hermanos. Sí. Pero aquí Pablo, hermanos, en medio de todo esto, hermanos, él tenía que predicar afuera de tiempo porque estaba pasando por unos momentos difíciles, hermano. Entonces, eso es predicar afuera de tiempo, una de las maneras. Y luego, ¿qué dice sobre el 31 cuando empieza a predicar Pablo y les dice, le preguntas qué haremos? ¿Y qué dice el 31? El 31, bueno. Ellos dijeron, el 31, versículo 31. Sí, el versículo 31, pero por ejemplo, aquí dice, sobrevino, ¿verdad?, el terremoto. Ajá. El 27 dice... El carcelero. Dice... Vino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron. Los cimientos de la cárcel. Los cimientos de la cárcel y la cárcel era como puro cimiento. Pues sí, pura piedra, me imagino, en aquel tiempo, ¿verdad? Y las cadenas de todos se soltaron. Dice, despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar. Fíjese, ese mismo carcelero que le ató los pies en el cepo, que lo metió allá adentro, pues se quería matar porque dijo, pues ahora ya qué pasó, pues ya todos ya se van a querer escapar de la cárcel aquí, y yo voy a ser el responsable, ¿verdad? Dice, sacó la espada y se iba a matar. Dice, pensando que los presos habían huido a causa de ese terremoto que hubo y que, ¿verdad?, pues las puertas fueron abiertas. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Imagínense, hermano, imagínense cómo ha de haber estado ese calabozo, hermanos. Sí. Que dice que pidió luz. No, estaba oscuro y me imagino que en esos tiempos la electricidad que tenemos no estaba en esos lugares, sino que a lo mejor agarraban una torcha, le ponían gas al trapo y la prendían y tenían que caminar para adentro. Para adentro para poder mirar. Y por eso pidió luz. Imagínate, hermano, cómo a pesar de toda esa situación de estar en la oscuridad, ¿verdad? Ellos estaban cantando y alabando a Dios, pero no solamente eso, hermano, sino que estábamos meditando mi esposo y yo, porque estamos en predicar la palabra, que no solamente hicieron eso, hermanos, que no solamente cantaban y alababan, pero predicaron la palabra de Dios. Predicaron la palabra de Dios en medio de ese tiempo. Eso es fuera de tiempo, predicar fuera de tiempo. Imagínese, hermano, que usted estuviera pasando por todo esto y que llegara un terremoto. ¿Qué hiciera usted, mi hermano? Golpeado. Golpeado. ¿Qué hiciera, mi hermano? Usted estuviera predicando la palabra de Dios. Es muy fácil decir que sí, hermano, pero cuando están las circunstancias que están pasando, esa es otra cosa, hermanos. Sí. Entonces, aquí la Biblia nos pide, hermanos, que aunque estemos pasando por situaciones difíciles y dolorosos, tenemos que predicar la palabra, hermanos. Eso es predicar la palabra afuera de tiempo. Esa es una manera, hermanos. Y como dije, hay varias, pero hoy nos vamos a enfocar en dos maneras. Y esta es una manera de predicar la palabra afuera de tiempo.
cuando estamos en situaciones difíciles y dolorosas, hermano. Y Sí, aquí amén. Pablo, ¿cómo Sí. estaba? Sí, pues estaba en una situación Muy difícil. muy difícil para él, porque estaba bien golpeado. Yo puedo bien decir, azotado. que yo hiciera lo mismo que Pablo, hermano. Yo lo puedo decir, pero estando viviendo, ¿sería cierto eso, hermano? Es algo Es difícil. algo difícil, hermano. No es cualquier cosa esto, hermano. Esto lo que está pasando, Pablo, es algo que a lo mejor muchos de nosotros no lo hemos vivido, porque a nosotros no nos andan golpeando, no nos andan metiendo a la cárcel por la palabra de Dios, hermano. Entonces, no vamos a saber cómo se sentía Pablo hasta que estemos en esas circunstancias En esa como situación. él. Sí, Entonces, así es algo tremendo, hermano, Sí. que aunque usted esté pasando por momentos difíciles, mi hermano, aunque esté batallando con sus hijos, con su familia, hermanos, que no quieren venir a los pies de Dios, que se hacen peores, que andan en drogas, en las que están en la prisión, todas esas cosas, hermano, usted, mi hermano, debe de predicar afuera de tiempo, hermano. Sí, así es, a tiempo y Afuera afuera de tiempo, hermano. Como lo vemos aquí en la palabra, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice dice entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esto fue el carcelero. El carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí empieza la predicación. A ver, ahí empieza a predicar Pablo afuera de Afuera de hermano, tiempo. sabiendo que él estaba pasando por todas esas cosas tremendas, hermano. Él como quiera predica la palabra de Dios y se bautiza, hermano. Así es, amén. Aquí ¿Qué como dice? dice el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ajá. ¿Qué debo de hacer? Es una gran pregunta Ujú. que hoy todos nos debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Imagínense este carcelero que los miró, que los vio cómo los metieron ¿verdad? Bien golpeado y todo. Los puso presos. Pero él fue Él testigo. lo recibió. Este carcelero fue testigo de lo que pasó en Así es. esa prisión, Amén, de así lo que es. pasó en ese calabozo, Amén. de que tuvo mucho miedo y se quiso matar. Se quiso quitar la vida. Se quiso quitar la vida, ¿verdad? Porque se sintió responsable de todos los presos que iban a huir. Así Y es. Pablo le dice, no temas, no tengas miedo. Todos estamos aquí. Así es. Entonces ahí vino, ¿verdad? Esa gran pregunta del carcelero que le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Creer cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. y tu casa. Ahí empieza la Y predicación. luego el 32 ¿verdad? dice, y le hablaron la palabra. Ahí está, le hablaron la palabra. Del Está Señor. predicando afuera de tiempo Pablo, hermanos. Sí. Y luego fíjense lo que dice el Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense, traían heridas, hermano, Pablo. Y aún seguía predicando, hermano. Y luego dice, le lavó las heridas. ¿Y qué dice? Dice, Y enseguida, y enseguida se bautizó el carcelero, con todos los con suyos. todos los suyos. Ahí está, mi hermano. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa Ujú. y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y así es, mi hermano, afuera de tiempo, hermano, sea lo que estemos pasando, Sí. tenemos que predicar la palabra de Dios, hermano. Así es, Porque amén. como comenzó la hermana Victoria con Efesios, que debemos de aprovechar el tiempo, hermanos, y muchos Así de es. nosotros no aprovechamos el tiempo porque andamos muy ocupados en nuestros trabajos, andamos muy ocupados en cosas que tenemos que hacer, que no aprovechamos el tiempo, Sí. hermano. Y aquí Pablo lo aprovechó, Aquí hermano. Pablo lo aprovechó adentro Amén. de esa prisión después de haber sido pues bien azotado, ¿verdad? Yo cuando me pongo a leer esto, yo le digo a mi esposo, yo cuando me adentro a la lectura, a veces se ruedan mis lágrimas porque imagínense, hermanos, en ese tiempo
por predicar la palabra, pasar a momentos bien difíciles, ¿verdad? Bueno, estar adentro de la cárcel. Así es. Bueno, hermanos, esa es una manera de predicar afuera de tiempo, hermanos. Así es. Esa es una manera. Ahora vamos a ver otra manera de predicar afuera de tiempo que está en Marcos capítulo 6, hermanos. Y vamos a Marcos capítulo 6. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Capítulo 6. Marcos capítulo 6. Un poquito para que te veas mejor. Capítulo 6, hermanos. Marcos capítulo 6. Y es una historia de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, hermanos. Y todos conocemos la historia de Juan el Bautista. Amén. Y vamos a comenzar en el versículo 14. Del 14 al 19. ¿Puedes leer, hermana? Así es, dice en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 14, ¿verdad? 14. Versículo 14 dice, en el nombre de Jesús, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Amén. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo y no podía. Ok, vamos a pararnos aquí. Fíjense, hermanos, lo que acabo de leer. Pero el versículo 19, hermanos, aquí dice, ¿qué dice? Pero Herodes Herodías le acechaba. Le acechaba. Ok. Pero esta palabra le acechaba en el griego es enoco. Y esta palabra enoco significa, hermanos, rencor. Entonces, incluso hay varias tradiciones, como la Biblia de las Américas, la tradición dice, y Herodes le tenía rencor. ¿Por qué le tenía rencor, hermanos? Porque Juan le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo que era pecado lo que él estaba haciendo, hermanos. Le estaba diciendo Juan el Bautista. Y a Juan, hermanos, no le dio miedo que se enfrentara a un rey. Y esto, hermanos, nos muestra a nosotros, hermanos, que nosotros, los que prediquen, hermanos, los que enseñen, hermanos, se tiene que predicar, hermanos, sobre el pecado. Se tiene que predicar sobre la santidad, hermanos. Se tiene que predicar sobre el temor de Dios. Se tiene que predicar contra las cosas del mundo, hermano. Y esto va a incomodar a muchos hermanos, porque hay hermanos que andan fríos, hay hermanos que andan tibios, hay hermanos que andan muertos espirituales, hermano. Entonces, esto, cuando la verdad confronta el pecado, hermanos, lo que hace es lo que hizo este hombre, hermano. Le agarró rencor a Juan el Bautista, hermanos. Así es, Herodías. Le agarró rencor, hermano. Entonces, muchas veces, hermano, no se predica el pecado, hermanos, porque tienen miedo, hermano, que se le vaya a voltear la congregación. Tienen miedo, hermanos, que la amistad se vaya a perder. Tienen miedo, hermanos, que ya no va a ser bien mirado en la iglesia, hermanos. Pero la palabra de Dios, hermano, entre los profetas, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo nos muestra, hermanos, que tenemos que predicar afuera de tiempo. Tenemos que confrontar el pecado, hermanos, y pararle, hermanos, porque si no lo hacemos, hermano, no estamos predicando la palabra de Dios, hermano. No la estamos haciendo.
tenemos que confrontar el pecado, hermano. Y esto es lo que le pasó a Juan el Bautista. Así es. Por eso lo querían matar. Y bueno, y por eso lo mataron. Sí, así es, por decirle una gran verdad a Herodes, ¿verdad? De que tenía Herodías, la mujer de su hermano, Ajá. ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Le dice, no te es lícito, ¿verdad? Dice, vamos a leer aquí, dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena manera. Así Sí, es. dice, pero viendo un día oportuno que, dice, Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos Y los príncipes. y a los principales ¿Y de qué Galilea. pasó? ¿Y qué pasó en esta? Dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Así es. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Fíjese nada más. ¿Y qué dice, pidió? Dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Fíjese. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y pues ya saben, La cabeza de Juan el Herodías dice que guardaba un enojo Bautista contra Juan por lo que le había dicho, ¿verdad? Que ella le pertenecía a Felipe. Así es. Le decía, regrésate con tu esposo, esa mujer que tienes no es tuya, no te pertenece, ¿verdad? Y ella le agarró rencor. le agarró. Y le pidió la cabeza de Juan Sí, el Bautista. Dice, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Fíjese, qué Nada tremendo, más. hermano. Sí. Y sí y a Juan el Bautista lo mataron, le cortaron la cabeza, porque ¿qué dice el 29? Dice 29. Cuando oyeron esto, Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. imagínense, hermanos, cargar un cuerpo sin cabeza, hermanos. Pienso yo que a lo mejor yo me hubiera desmayado si hubiera visto el cuerpo así, a lo mejor me hubiera vomitado, no sé, hermano, cómo hubiera reaccionado, hermano, pero mirar un cuerpo, hermano, sin cabeza, hermano. Imagínense, hermano. Y es lo que le pasó a Juan el Bautista, hermanos, solo porque habló de la verdad, hermanos. Fíjese, la reprensión le costó la vida a Juan el Bautista, hermano. Enfrentó, ¿verdad? Le costó la vida a Juan el Bautista, hermanos, Sí. solamente por hablar la palabra. Entonces, mis hermanos, en la iglesia, hermano, en la calle se tiene que hablar la palabra, le guste o no le guste a la gente, mi hermano. Si hoy en día, hermano, usted le dice a un hermano, tenga cuidado, esos pecados, se molestan, hermano. Incluso se los agarran como enemigos, hermano, cuando no debe de ser así. No debe ser así. Pero, hermano, siempre ha sido así. Los profetas, cuando hablaban al pueblo de su pecado, ¿qué hacían ellos, hermano? Mataban a los profetas. Yo creo que espiritualmente hablando ahora sí, ¿verdad? Lo estamos leyendo. Sí. Hermano, lo estamos leyendo que literalmente le cortaron la cabeza, Sí. ¿verdad? Quizás agarraron ahí un hacha, una espada, me imagino, porque era lo que usaban, ¿verdad? Con las espadas o una hacha grandota Ajá. cortaban las cabezas. Imagínense en nada esos más. tiempos. Entonces ahora, literalmente lo vemos que le cortaron la cabeza. Le cortaron ¿verdad? la cabeza. Y así como se la cortaron, vinieron y se la entregaron en un plato. Así se la dieron. ¿Verdad? Imagínense, ora por predicar la palabra, hermanos, ora por predicar, por lo que el Señor quiere hablar a su iglesia. Así es. Espiritualmente te cortan la cabeza. Así. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, en matrimonio, vemos que a lo mejor nuestro esposo está haciendo algo mal y le decimos, pero no le queremos decir porque se va a enojar, o el esposo no le quiere decir a la esposa de su pecado porque se va a enojar, o de su error porque se va a enojar. Hermano, tenemos que decirle, hermanos,
porque los amamos. Por eso se dice la palabra, porque los amamos, hermano. ¿Cómo yo voy a dejar que un hermano se siga en pecado y no vaya a ser que se muera y se vaya al infierno? ¿Cómo, hermano? Yo lo amo a mi hermano. Tengo que decirle, hermano, arrepiéntase, hermano. Tenga cuidado, hermano. Arrepiéntase, hermano. Pero muchas veces no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y ese es el problema, hermano. Y nosotros tenemos que agarrar esa actitud que agarró Juan el Bautista, hermanos. A él no le importó, hermanos. Él se estaba yendo contra un rey. Un rey, hermanos. Y le costó su vida, hermanos. Entonces, aquí nos muestra, hermanos, que aunque pierdamos la vida, tenemos que hablar la palabra, hermanos. Esto es hablar la palabra afuera de tiempo, cuando no es agradable, cuando no es conveniente, cuando la gente se va a enojar, se va a molestar. Sí, así es, porque hoy en día pues solamente quieren estar hablando, por ejemplo, de cómo ser fructífero, de cómo te vaya muy bien en la vida, de hablar puras cosas vanas y pasajeras, ¿verdad? Pero en sí no se predica lo que es la palabra, ¿verdad? Para que seamos fructíferos espiritualmente, cómo alejarnos poco a poco, porque sabemos que todos tenemos un proceso de cómo vamos avanzando, ¿verdad? Amén. En el camino del Señor. Pero cómo vamos a avanzar si no nos predican las Amén. cosas como son, cómo vamos a avanzar.